Como cantaba el coro, te hemos exaltado, te hemos glorificado, sabemos Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados, pero que hoy vives y reinas por los siglos de los siglos, victoriosamente. Y Señor, eres nuestro Dios, y también quien nos alimentas por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, por lo cual pedimos una vez más que bendigas la palabra que envías a todos nuestros corazones y que podamos aplicarla, porque Señor, hasta que tu palabra no es aplicada, no ha sido aprendida. Obra en nosotros, en Jesucristo. Amén. Iniciamos una serie en pos de un avivamiento espiritual, un avivamiento personal, congregacional. Estamos en víspera del rapto de la iglesia. Deseamos que todos seamos hallados en fe, sabios, prudentes, esperando al Señor. Un avivamiento viene de Dios. No ocurre, escuche bien, sin una renovación personal previa. Quizás pudiéramos tener un sentido de avivamiento erróneo a lo que verdaderamente es. Un avivamiento no ocurre si previamente no ha habido una renovación personal. Muchos piden que Dios envíe fuego del cielo. Bueno, tenemos que ser conscientes que Dios sí envía fuego del cielo, pero para quemar la escoria. Cuando usted vea que su vida ha ido transformándose, ha ido cambiando, ya usted no es el mismo, usted ha experimentado el efecto de ese fuego porque ha ido quemando el pecado y la escoria en nuestras vidas. No hay renovación espiritual sin el Espíritu Santo, por eso continuamos presentando nuestra necesidad del Consolador. Haciendo una breve recapitulación del mensaje anterior, habíamos dicho que Dios conoce nuestras luchas, vicisitudes, limitaciones, incapacidades, etcétera, para vivir el cristianismo y cumplir con las demandas del discipulado. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús prometió ayuda y poder desde lo alto. Hablábamos de una fuente viva que sacia nuestra sed espiritual y donde recibimos poder, nuevas fuerzas, guía y consuelo. Nuestro Paracleto, el gran Consolador. No tenemos por qué sentirnos solos en las tribulaciones. No tenemos por qué sentirnos débiles ante las tentaciones. No tenemos por qué sentirnos impotentes en nuestras luchas. Contamos con su poder. Pero hermanos, hablábamos que tenemos que clamar por santificación, eliminar antiguos amos que ahora son intrusos, que quieren seguir teniendo el control de nuestras vidas y procurar la santidad. Pregunto, ¿estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué usted dice? ¿Estoy yo lleno del Espíritu Santo? Por naturaleza el cristiano anhela esto. Lo quiere. Ahora, ¿lo estamos? No nos dejemos confundir. Estar lleno del Espíritu Santo no es una sensación, una emoción del momento, hablar en lenguas, recibir un espíritu de risas, aullar como animal, alabar saltando, dando brincos, revolcarse en el piso, experimentar temblores o inclusive levantar manos al cielo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Esas son expresiones corporales, no necesariamente señales de una vida llena de Dios. Los empíricos son la gente que aprende a través de las experiencias. Necesitan sentir sensaciones para entonces creerse lleno del Espíritu. Tomás, ver para creer. Ahora pregunto, ¿son las manifestaciones corporales, sensoriales, señales de una llenura? ¿Qué dice la Biblia? Si buscamos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39,
Mateo capítulo 12, versículos 38 al 39. Tenemos aquí a los fariseos que le demandaban señal a Jesucristo. Mateo 12, 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver en ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, Dios se agrada de aquel que sencillamente cree su palabra. Cosa que más agrade a Dios que una criatura, un ser humano, crea tal como Él dice en su palabra. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermanos, nosotros no demandamos señales. Nosotros creemos las promesas divinas tal como Dios las expresa en su palabra, y es lo que debe de llenar nuestra mente y corazón. Cuando uno piensa de que manifestaciones corporales y ese tipo de experiencias son productos de la llenura del Espíritu Santo, esto puede traer mucha confusión, porque puede que hayan personas que no las experimentan y se sientan indignos, o se sientan que simplemente no están reuniendo ciertos requisitos para entonces estar lleno del Espíritu. Y hermano, esto es antibíblico. Vamos a ver cuáles son las verdaderas manifestaciones del Espíritu, pero estamos tratando estas para que no nos confundamos. Además, son bastante peligrosas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13. Aquí está hablando del ministerio del anticristo, del falso profeta. Está por manifestarse, pero ya hay muchos anticristos en el mundo. Engañando, confundiendo, dice, si es posible, aún hasta los escogidos. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Ten mucho cuidado cuando pedimos que Dios mande fuego del cielo, no vaya a ser que terminemos achicharrados. Dice el 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, tenemos aquí que hay veces estas señales las puede producir no otro que el mismo diablo. Así que cuidado, mucho cuidado. Hermanos, según la palabra de Dios, cuando una persona oye y cree el evangelio de la verdad, el evangelio de Jesucristo, me refiero a que Cristo vino a este mundo a morir en una cruz, a dar su vida, a derramar su sangre para perdón de pecados, para vida eterna de todo aquel que en Él cree. Cuando uno escucha ese evangelio y lo cree, dice Efesios 1:3, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa que da Dios, ser sellados. En ese momento es cuando es bautizado por el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Ahora hay que entender un poquito. El bautismo por inmersión es un acto de identificación, lo cual es una ordenanza, me identifica con Jesucristo, con el Evangelio. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no es otra cosa que ser identificado con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Por eso se usan esos términos. Y también se usa otro término que es el sello del Espíritu para simplemente indicarnos que tenemos una posesión segura de que somos hijos de Dios. La Biblia habla de llenura del Espíritu, que es entonces vivir a plenitud esta comunión con Dios, ya que hemos sido templos de su Espíritu, lo cual conlleva nuestra responsabilidad de procurar santificación. Luego el fruto del Espíritu viene a ser resultado de esa plenitud, que se manifiesta, y ahí están las manifestaciones: arrepentimiento, conversión, transformación. Dice Jesús en Mateo 7, vamos a buscar ese pasaje: por sus frutos los conoceréis. Estamos llenos del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Si usted le cree la palabra de Dios y usted ha creído el Evangelio y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted tiene el sello del Espíritu. Usted es templo del Espíritu Santo. Es su posesión. Y eso nadie ni nada los va a poder arrebatar de la mano de Dios, de su amor. Ahora, estamos llenos del Espíritu. Dice Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ahora mire lo que dice para que no nos engañemos. El mismo Señor advierte de falsas manifestaciones y señales que pueden proceder del mismo diablo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No les parecen frases muy comunes usadas en estos días? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el fruto del Espíritu tiene que ver con transformación del carácter, con santidad de vida, con servicio a Dios. Por eso es que es tan fácil examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos al Consolador, y la Biblia nos insta ahí en Efesios capítulo 4, que es donde tenemos los 3 puntos de este mensaje. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 27. Recomendaciones de la palabra si queremos ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 4. Me interesa que todos estén ubicados ahí en esa página en la Biblia, porque el mensaje, prácticamente los 3 temas están basados en este capítulo. Dice el versículo 27: ni deis lugar al diablo. Luego el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y dice el capítulo 5, versículo 18, al final: sed llenos del Espíritu. Así que hablemos del primer punto, que es no dar lugar al diablo, como aparece ahí en Efesios 4:27. Y se puede hablar mucho de este tema, pero quiero definir en 2 especificaciones para que nos pueda servir y así recordar más fácil. En primer lugar, para mí es no desestimar su poder. No desestimar su poder.
Los cristianos tenemos un enemigo común: el diablo, sus secuaces demonios y el mundo de tinieblas del cual él es príncipe. Y la Biblia advierte, hermanos, de esta guerra espiritual. Y no solo esto, provee armas para combatir y resultar victorioso. ¿Sabía usted que estamos en guerra? ¿Se había dado cuenta de eso? Yo no me estoy refiriendo a la guerra del Medio Oriente, allí en Afganistán. No, todos estamos en guerra. En guerra. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es lo que queremos, estar firmes. Cuando Cristo venga por nosotros, nos halle en fe. El resto del capítulo menciona estas armas, los cuales son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la Biblia, y la oración. Son armas poderosas para combatir a nuestro enemigo común. Hermano, no debemos desestimar su poder, sus artimañas y la astucia con que él se nos opone. No podemos bajar las armas. Por eso hay que pedir, sobre todo, mucho discernimiento espiritual. Es uno de los dones que da Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 4:1. Amado, no le crean a todo espíritu. Dice, prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay que estar en la verdad y hay que discernir los espíritus. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hay que resistirles firmes en la fe. Él va a poner todo obstáculo. ¿Para qué? Para evitar que crezcamos en conocimiento, en fe, que maduremos en nuestra vida espiritual, que luego le sirvamos y seamos instrumentos aptos y preparados para presentar defensa. Él se opone a todo eso. Por eso es que yo veo que cuántos les cuesta trabajo venir a las escuelas dominicales. Porque el que viene a la escuela dominical se está preparando en el alimento espiritual de la palabra y las personas reciben estos obstáculos para que no vengan. El diablo no quiere que usted crezca. Él se opone a que estemos en la verdad. Nos vislumbra con nuevos movimientos religiosos, muy innovadores pero destructores. ¿Cuántos han salido inclusive de nuestra congregación abrazando todos estos movimientos que hay hoy día, que lo que están es confundiendo a la gente, llevándolas al mismo infierno? Así que no debemos desestimar su poder. Yo dije 2 especificaciones. La segunda, no debemos exagerar su poder. Hay quienes hablan más del diablo que del mismo Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. No se lo quitan de la boca. Y la Biblia dice que somos de Dios, que ya lo hemos vencido. 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Un hijo de Dios que es sellado por el Espíritu, eso significa venir a ser templo del Espíritu Santo. Sí, por eso que hay que cuidarse, por eso fue mi primer punto. Puede sufrir una influencia externa de todas estas potestades malignas. Pero hermano, nunca va a sufrir una posesión. El cristiano nunca va a ser poseído por Satanás. Esa es una promesa del Señor, porque somos templo del Espíritu. No se deje engañar, no se deje engañar. Sin embargo, el diablo y los demonios, los cuales no son más que ángeles, con hechos un poquito mayor que los hombres, pero con sus limitaciones y finitudes, lo que hacen es prestar un estudio a nuestra vida. Lo que hacemos,
lo que hablamos, la manera como reaccionamos, aquellas cosas que Él ve que nos debilitan o Él ve que no nos permiten marchar. Entonces usa eso mismo en nuestra contra. Quiere decir, somos nosotros mismos los que le revelamos las áreas débiles que nos hacen vulnerables a sus ataques. Por eso es que no debemos desestimar su poder, aunque tampoco exagerarlo. No dar lugar al diablo es, como un buen soldado, estar alerta, vigilante, al pie de lucha y muy bien armado. Evitar las tentaciones, cada cual conoce sus puntos fuertes y débiles. Y procurar, escuche bien, nunca se encuentren solos, frente a frente, un deseo con una oportunidad. Evite eso. Nunca se encuentren a solas, un deseo con una oportunidad. Lo segundo que nos advierte la palabra del Señor es no contristar al Espíritu. Hablamos que tenemos un enemigo común, que es el diablo, los demonios, el mundo, pero también tenemos uno bien cercano, muy cercano a nosotros, nuestra propia carne. Le llaman el antiguo, el viejo hombre, y lo tenemos muy cercano a nosotros. Y escuche, nosotros podemos ser muy influenciados, tentados por todas estas fuerzas externas, pero últimamente somos responsables de ceder a la tentación, de dar el sí o dar el no. Y quiero decirle, la misma fuerza de voluntad requiere para cualquiera de los dos, para dar el sí o para dar el no. Por eso aquí la palabra habla de contristar, que es apenar. ¿Y qué me está diciendo esto? Que Dios se apena, le contrista, ¿qué? El pecado. En primer lugar, está afirmando la deidad del Espíritu Santo y su personalidad ante aquellos que la niegan. ¿Por qué? Porque ninguna influencia y ninguna energía sufre emociones. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la deidad. Y cuando habla aquí de ser contristado, todo esto tiene que ver en relación al amor de Dios. En su justicia, Él manifiesta su ira contra el pecado, pero en su amor, Él manifiesta un celo por sus hijos. ¿Por qué? Porque es un Padre amoroso. Como Padre bueno, Él desea nuestro bienestar, y sobre todo el espiritual. Nuestro buen Dios conoce todas las terribles consecuencias que resultan del pecado. Cuánto daño hace el pecado en todo aspecto, en el ámbito personal, familiar, social. Y Dios quiere evitarnos sufrimientos. Por eso Él nos llama a la santidad de vida. Dice 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nadie que insista en vivir en santidad jamás sufrirá una pérdida, ni jamás se va a arrepentir. Nadie, jamás. Y quiero decirle también esto, escuche. Nuestra santidad no afecta en lo absoluto a la santidad de Dios. No lo beneficia, no le añade. Dios es inmutable. Cuando Dios nos llama a venir a Cristo, es para salvarnos, es para perdonarnos, es para librarnos de la terrible condenación del infierno. Nosotros no le hacemos favores a Dios al venir a Cristo y recibirle. No le hacemos favor a la iglesia ni a un pastor. ¿Entiende usted que se trata aquí de escapar del infierno? Si tuviera en este momento una manera de escribir en el aire, lo escribiera en letras bien mayúsculas. Se trata de escapar del infierno. ¿Cómo vamos a pensar nosotros en algún momento que le hacemos un favor a Dios? Ni viniendo a Cristo, ni haciendo nada por Él.
Al contrario, esta es una gracia que está lloviendo sobre nuestras vidas. Qué triste que a pesar de que está cayendo un diluvio de gracia, muchos agarran el paraguas y lo abren y no permiten que estas bendiciones las reciban. Comprendemos que el llamado a la santidad, a no contristar al Espíritu, es por nuestro propio bien. Comprendemos que si por X razón no respondemos a este llamado, más bien lo que estamos cultivando es una consecuencia grave, que vamos a ser disciplinados por Dios para nuestro propio bien. ¿Comprendemos eso? Hermano, Dios no quiere la muerte del impío, Ezequiel 18:32. Por eso dice, convertíos y viviréis. Dios no quiere castigar a sus hijos, pero tiene que disciplinar, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina, y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Claro, como cada pecado que cometemos acarrea una terrible consecuencia, apena a Dios. Le contrista porque Él es un buen padre. Todos los que somos padres y tenemos hijos podemos, de cierta manera, aunque somos imperfectos, experimentar este sentimiento. Cuánto dolor causa cuando los hijos, ¿verdad?, se descarrían, cuando hacen cosas que sabemos que no son buenas, o cuando están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Eso nos causa una contrición tremenda, un tremendo dolor en nuestro corazón. Eso es lo que siente Dios, de una manera perfecta por sus hijos. Y quiero decirle, no me refiero solo a pecados de índole moral, porque cada vez la mente de nosotros solamente piensa en esas cosas. No se trata de pecados de índole moral. Hay relaciones matrimoniales tirantes, donde en esas relaciones no se glorifica a Dios, donde ocurren abusos por parte de uno de los cónyuges. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Hay pecados también de la lengua, ofensas, prejuicios, chismes, murmuraciones, contenciones. Y todo eso contrista a Dios. Hay problemas temperamentales, gente iracunda, que se deja llevar por la ira, carecen de dominio propio. Hay orgullo y todo eso contrista al Espíritu Santo. Falta de perdón, tanto pedirlo como otorgarlo. Falta de humillarse ante Dios, reconocer un error. Todo eso causa tristeza en Dios. ¿Amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro ser? ¿Sí? ¿Amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro ser? Cuando uno ama, uno no causa daño. Entonces, si pecar contrista a Dios, es una tremenda motivación para la santidad, el amor que yo siento hacia mi Salvador. Hermanos, por último, y más breve, sed llenos del Espíritu. Como ustedes pueden ver, esta llenura no se trata de exhibir ciertas manifestaciones extravagantes. Eso no es señal de llenura del Espíritu Santo. La señal de esta llenura es una vida en santidad, procurando aquello que a Dios le agrada, evitando lo que a Dios desagrada, amando lo que Él ama, aborreciendo lo que Él aborrece, y tratando de serle fiel, guardar sus mandamientos, en ejercer mis dones y talentos, practicando el estudio de la Biblia, la oración, congregarme, servirle, ofrendar, testificar. Todas estas cosas que hacemos es la señal de la llenura del Espíritu Santo. Por eso termino. Queremos un avivamiento, pero para un avivamiento se necesita una renovación espiritual, personal. Y el único que puede darla es el Espíritu Santo.
Hermanos, por lo menos en esta porción de Efesios tuvimos 3 recomendaciones de parte de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir estas vidas llenas del Espíritu, que es no darle lugar al diablo, no contristar al Espíritu y ser llenos del Espíritu. La llenura va a producir fruto, y ese fruto en un árbol es señal de vida y salud, porque cuando un árbol no da fruto, por eso el Señor Jesús habló de cortarlo, porque ¿para qué sirve si lo que estás ocupando es un terreno que podemos sembrar otra mata de mango? Yo tengo una matica de naranja agria en la casa, hermanos. Ya lleva ya la pobre 5 años sembrada, no crece. Y tengo que decirlo, me la regaló Oreste y me la sembró Oreste. Y si Oreste va a mi casa, le va a dar vergüenza de ver esa mata de naranja. Está ahí la pobre. No crece, hojas amarillas. No, ahí está. Le tengo lástima, por eso no la he sacado, porque está ocupando un lugar. No nos engañemos. El fruto de su vida es lo que va a decir si usted es un buen árbol. Porque el fruto de su vida. Si ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Si hay arrepentimiento y conversión. Porque la verdad es, y esto no lo podemos cambiar, que cuando uno tiene un encuentro con Cristo y experimenta una regeneración, prácticamente ocurre una revolución en todo aspecto de la vida del ser humano, en su intelecto, en sus emociones y en su voluntad, en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Ocurre una revolución. Hay que ser consciente, no una manera perfecta, pero todos nosotros podemos mirar atrás, ver cómo éramos, y decir, oye, como yo he cambiado. Mismo me asombro como yo he cambiado. Todo, si podemos decir eso es una muy buena señal. Es una muy buena señal. Pero hay que, hermanos, mantener nuestra vida llena del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Primero, si estáis en la fe. Segundo, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Sé que es lo que el Señor, en breve, como una verdad central, quiere que llevemos en nuestra mente. Si estamos en Cristo, contamos y tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos pide ser llenos. Ser lleno del Espíritu. Ya usted entiende que esa llenura es vivir una comunión con Dios todo el tiempo. Eso es lo que es la llenura. Vivir comunión con Dios todo el tiempo. Quiere decir, donde quiera que yo estoy o me encuentre, yo sé que la mirada omnisciente de Dios está sobre mí. Y yo voy a actuar en temor y reverencia ante esa mirada, porque lo amo, porque le temo y le respeto. Eso inmediatamente va a promover en mí comunión y santidad. Y cuando nosotros nos propongamos eso, estar conscientes siempre de la mirada de Dios sobre nuestras vidas y su llamado a la santidad, y que es un llamado que Él nos hace, no porque Él se va a beneficiar en ningún momento. De aquí nos podemos ir todos ahora mismo. Todos nos podemos ir de aquí. La iglesia va a continuar. El reino se va a seguir estableciendo. Cristo va a venir por su iglesia. Sus planes no van a ser obstruidos. Nos podemos irnos todos de aquí, si queremos. Nada va a afectar a Dios. Cuando Él nos llama a la santidad, es por nuestro propio bien. No es por otra cosa. Es un Padre amoroso que en su justicia se aira contra el pecado y tiene que disciplinarlo, pero en su amor nos cela, nos ama, nos quiere evitarnos que cosas malas nos pasen. Y por eso Él nos llama a la santidad de vida. Y sin el Espíritu Santo no la podemos hacer. Necesidad del Consolador. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios,
porque seguimos insistiendo que no estamos solos, que fuera de nosotros, Señor, sin ti. Por eso cantábamos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Gracias por ese poder prometido. Gracias por ese Paracleto, ese gran Consolador que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Poder tenemos, Señor, para no sentirnos atemorizados, ni débiles, ni impotentes en nuestras luchas. Gracias por ese poder. Lo más que necesitamos, Señor, es un toque tuyo para que podamos terminar de entender que tenemos un llamado de santidad de parte tuya, que es para nuestro propio bien. Que procuremos no darle lugar al diablo. Que procuremos no contristar tu espíritu, pecando deliberadamente cuando tú nos llamas la atención hacia algo. Danos corazones siempre dispuestos a cambiar, a transformarnos, a dejar esto, a dejar aquello, a decir no. Y ayúdanos a procurar todo aquello que nos llena de tu espíritu, para que podamos vivir vidas victoriosas en poder y demos verdaderos frutos. Lo pedimos en Cristo. Amén.